Los príncipes eran soldados romanos que formaban la segunda línea de batalla en las legiones de la República. No eran príncipes de sangre real, sino hombres comunes que habían ganado su lugar por experiencia y capacidad económica. Su nombre venía de princeps, que significaba el primero o el principal, porque representaban lo mejor de cada generación de soldados. Estos hombres tenían entre 26 y 35 años. Ya no eran jóvenes inexpertos, pero tampoco veteranos cansados. Estaban en el momento perfecto de sus vidas, fuertes, experimentados y decididos. La mayoría poseía tierras pequeñas o talleres prósperos. Tenían familias que mantener y propiedades que defender. Cuando Roma los llamaba a la guerra, dejaban sus campos y negocios porque entendían que defender la ciudad era defender su propio futuro. El sistema militar romano dividía a los soldados según su edad y riqueza. Los más jóvenes, llamados hastati, formaban la primera línea. Detrás venían los príncipes, y en la tercera línea esperaban los triari, los veteranos más antiguos. Esta organización permitía que cada grupo hiciera lo que mejor sabía hacer. Los hastati atacaban primero con toda la energía de la juventud. Si encontraban resistencia fuerte, se retiraban y los príncipes tomaban el control. Estos soldados más experimentados sabían cuándo presionar y cuándo esperar. Si incluso ellos fallaban, los triari cubrían la retirada o lanzaban un último ataque desesperado. Los príncipes se organizaban en unidades llamadas manípulos. Cada manípulo tenía 120 hombres divididos en 2 centurias de 60 soldados cada una. Un centurión comandaba cada centuria y el más veterano de los dos dirigía todo el manípulo. Había 15 manípulos de príncipes en cada legión, lo que daba un total de 1.800 hombres en la segunda línea. Cada soldado tenía que comprar su propio equipamiento. Esto significaba que solo los hombres con dinero suficiente podían servir como príncipes. Su equipo era caro, pero efectivo. Llevaban una cota de malla que les cubría el torso, un casco de bronce o hierro y un escudo rectangular grande llamado scutum. Este escudo medía más de 1 metro de altura y estaba hecho de madera cubierta con cuero y reforzada con metal. Su arma principal era el gladius, una espada corta de unos 60 centímetros. Esta espada era perfecta para el combate cerrado. No era muy larga, así que no se enredaba con las de otros soldados, pero era lo bastante pesada para atravesar armaduras. Antes de usar la espada, lanzaban sus pailum, unas jabalinas especiales que se doblaban al clavarse en los escudos enemigos. Esto hacía que el enemigo no pudiera devolverlas y añadía peso extra a sus escudos. El entrenamiento de los príncipes era duro. Practicaban con espadas de madera contra postes hasta que sus movimientos se volvían automáticos. Corrían largas distancias cargando todo su equipo. Construían campamentos fortificados cada noche durante las marchas. Aprendían a obedecer órdenes sin pensar, porque en la batalla no había tiempo para dudas. Pero lo más importante era que aprendían a confiar en sus compañeros. Un príncipe sabía que el hombre a su lado haría su trabajo, sin importar lo que pasara. Esta confianza mutua era lo que hacía funcionar al ejército romano. No luchaban como guerreros individuales tratando de ganar gloria personal. Luchaban como una máquina bien engrasada donde cada pieza tenía su función. Los príncipes participaron en todas las grandes batallas de la República. Su primera gran prueba llegó en las guerras samnitas, cuando Roma luchaba por el control de Italia Central. En estas montañas rocosas, los príncipes aprendieron a adaptar sus tácticas a terrenos difíciles. Los samnitas eran guerreros duros que conocían cada valle y cada paso de montaña. Pero los príncipes demostraron que la disciplina romana podía vencer incluso en territorio enemigo. Durante las guerras púnicas, los príncipes enfrentaron su mayor desafío. En el río Trebia, en el año 218 a.C., Aníbal los emboscó en una mañana helada.
Los príncipes lucharon en agua hasta las rodillas, con sus equipos empapados y sus músculos entumecidos por el frío. A pesar de las condiciones terribles, mantuvieron su formación el tiempo suficiente para que parte del ejército escapara. En el lago Trasimeno, un año después, cayeron en otra trampa de Aníbal. El cartaginés había escondido sus tropas en las colinas alrededor del lago, cubiertas por la niebla matutina. Cuando los romanos avanzaron por la orilla, los enemigos aparecieron por todos lados. Los príncipes lucharon espalda contra espalda, rodeados de agua por un lado y enemigos por el otro. Muchos murieron ese día, pero su resistencia permitió que algunos compañeros llegaran a Roma con noticias de la derrota. Luego vino Canas, en el año 216 a.C., la batalla que casi destruye a Roma. Aníbal había preparado una trampa brillante. Dejó que los romanos empujaran su centro hacia atrás, y cuando los Astati y príncipes avanzaron pensando que estaban ganando, las tropas africanas de Aníbal atacaron por los flancos, y la caballería cerró el cerco por detrás. Los príncipes se encontraron atrapados junto con el resto del ejército romano. El sol golpeaba sin piedad y el polvo llenaba el aire. Los hombres luchaban tan apretados que apenas podían mover los brazos, pero incluso rodeados y sin esperanza, mantuvieron su formación y siguieron luchando durante horas. Rechazaron las ofertas de rendición y pelearon hasta el final. Fue una derrota devastadora, pero mostró el tipo de soldados que eran estos hombres. La lección de Canas no se perdió. Los comandantes romanos aprendieron a ser más cuidadosos con sus formaciones. Durante los años siguientes, los príncipes pelearon en una guerra diferente. Ya no buscaban batallas decisivas. En cambio, hostigaban a Aníbal, cortaban sus líneas de suministro y recuperaban ciudades una por una. En Nola, Marcelo utilizó a los príncipes para contraatacar cuando Aníbal se acercaba demasiado a las murallas. En Capua ayudaron en el asedio que privó a los cartagineses de su base más importante en Italia. Mientras tanto, otros príncipes luchaban en España bajo Escipión el Africano. En Cartagena, asaltaron las murallas de la ciudad más fortificada de los cartagineses en Hispania. En Baecula, rompieron las líneas de Asdrúbal cuando éste trataba de marchar hacia Italia para ayudar a su hermano Aníbal. En Ilipa ejecutaron una maniobra compleja que envolvió a todo el ejército cartaginés y prácticamente terminó la resistencia púnica en España. En Sama, 14 años después de Canas, Escipión utilizó tácticas más flexibles contra el mismo Aníbal. Esta vez desplegó a los príncipes de manera diferente, dejando espacios más amplios entre las unidades para que los elefantes de guerra cartagineses pasaran sin causar daño. Los príncipes mantuvieron su disciplina cuando los enormes animales cargaron hacia ellos. No rompieron filas, ni corrieron en pánico. Su firmeza permitió que la infantería ligera romana eliminara la amenaza de los elefantes sin desorganizar las líneas principales. Luego, cuando llegó el momento del combate cuerpo a cuerpo, los príncipes demostraron por qué eran considerados los mejores soldados de Roma. Muchos de estos hombres habían sobrevivido a Canas. Ahora tenían su venganza. Después de vencer a Cartago, los príncipes marcharon hacia el este. En Cinocéfalos, en el año 197 a.C., enfrentaron la famosa Falange Macedonia. Estos soldados luchaban con lanzas largas en formaciones cerradas, una táctica que había conquistado medio mundo bajo Alejandro Magno. Pero los príncipes demostraron que la flexibilidad romana podía superar incluso a la falange. Cuando el terreno irregular rompió la formación macedonia, los príncipes se infiltraron por los huecos y atacaron por los flancos. En Magnesia, en el año 190 a.C., enfrentaron al ejército del rey Seleucida, Antíoco III. Aquí su papel fue menos dramático, pero igual de importante. Antíoco tenía elefantes, caballería acorazada,
carros con hoces y soldados de una docena de naciones diferentes. Pero los príncipes proporcionaron la estabilidad que necesitaba el ejército romano para mantener la cohesión mientras luchaba contra las complejas formaciones helenísticas y su temible caballería pesada. En Pidna, en el año 168 a.C., participaron en la batalla final contra Macedonia. El rey Perseo había reunido la última gran falange del mundo helenístico. Al principio, las largas lanzas macedonias detuvieron a los Astati romanos, pero cuando los príncipes avanzaron en terreno más irregular, su entrenamiento superior marcó la diferencia. Podían maniobrar individualmente mientras mantenían la cohesión de grupo, algo que la rígida falange no podía hacer. Los príncipes también lucharon en guerras menos famosas pero igual de importantes. En España pasaron décadas sometiendo las tribus ibéricas y celtíberas. En Numancia participaron en el largo asedio que finalmente quebró la resistencia hispana. En las Galias, antes de César, ayudaron a establecer la provincia romana que protegía las rutas comerciales hacia el norte. En cada batalla, los príncipes demostraron las mismas cualidades: disciplina bajo presión, flexibilidad táctica y lealtad inquebrantable a sus compañeros. No importaba si luchaban en las montañas de España, las llanuras de África o los valles de Grecia. Adaptaban sus métodos, pero nunca abandonaban sus principios fundamentales. Pero el mundo estaba cambiando. Las guerras constantes habían arruinado a muchos de los pequeños propietarios que tradicionalmente formaban las filas de los príncipes. Los hombres pasaban años fuera de casa luchando en España, África o Grecia. Cuando regresaban, a menudo encontraban sus campos abandonados y sus familias endeudadas. Al mismo tiempo, los ricos compraban más y más tierras, creando grandes latifundios trabajados por esclavos. Los soldados ciudadanos que habían construido el poder de Roma se encontraban sin lugar en esta nueva economía. Roma necesitaba ejércitos, pero cada vez tenía menos hombres que cumplieran los requisitos de propiedad para servir. La crisis llegó a su punto máximo durante las guerras contra los invasores germanos a finales del siglo II a.C. Cayo Mario, un general ambicioso que había llegado al consulado, se enfrentó a la realidad de que Roma no tenía suficientes soldados para defender sus fronteras. Los cimbrios y teutones amenazaban con invadir Italia, pero el ejército tradicional ya no podía reclutar bastantes hombres. Mario tomó una decisión que cambió la historia de Roma. En el año 107 a.C., abrió el ejército a los ciudadanos sin propiedades. Por primera vez, los pobres podían alistarse como soldados. El Estado les proporcionaría equipamiento y entrenamiento. A cambio, servirían durante décadas como soldados profesionales. Esta reforma eliminó la base del sistema que había creado a los príncipes. Ya no importaba cuánto dinero tuviera un hombre o qué propiedades poseyera. Todos los soldados de infantería pesada recibían el mismo equipo y el mismo entrenamiento. La distinción entre Astati, príncipes y Triarii desapareció gradualmente. Los nuevos soldados se organizaban en cohortes en lugar de manípulos. Cada cohorte mezclaba soldados veteranos y novatos en la misma unidad. Ya no había líneas separadas basadas en la edad y la experiencia. Todo el mundo luchaba junto, formando una masa más homogénea y en muchos aspectos más efectiva. Pero algo se perdió en el proceso. Los príncipes habían representado un ideal de ciudadanía romana. Hombres que habían tenido éxito en la vida civil, pero que estaban dispuestos a arriesgar todo por el bien común. Los nuevos soldados profesionales eran más hábiles, pero su lealtad se dirigía hacia sus comandantes, no hacia Roma misma. Esta transformación ayudó a crear los ejércitos que conquistarían el mundo mediterráneo, pero también plantó las semillas de las guerras civiles que destruirían la República. Los príncipes habían luchado por sus hogares y familias.
Los nuevos legionarios luchaban por la promesa de tierras y botín que solo sus generales podían proporcionarles. Los príncipes desaparecieron de la historia, pero su legado perduró. Habían establecido estándares de disciplina y profesionalismo que continuarían caracterizando al ejército romano durante siglos. Su concepto de servicio ciudadano y excelencia militar se convirtió en parte de la identidad romana, incluso cuando las estructuras que los habían creado ya no existían. En sus mejores momentos, los príncipes habían sido más que soldados, habían sido ciudadanos en armas, hombres que entendían que defender Roma era defender todo lo que valoraban en la vida. Su historia es la historia de una época en la que la virtud cívica y el poder militar marchaban juntos, antes de que las ambiciones personales y las necesidades del imperio los separaran para siempre.